Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este último webinar de la serie de webinars de farmacología y en hipotiroidismo. Para los que no me conocen, mi nombre es Yajaira Quesada. Coordino la unidad de estandarización del ejercicio profesional y es un gusto tenerlos a ustedes por acá. El día de hoy nos acompaña, así como los otros días anteriores, ¿verdad? La doctora Ligia Umaña, con la que hemos logrado hacer esta sinergia. Ella es farmacéutica y gerente de distrito de Merck y será la que moderará esta actividad y nos dirá quién nos acompaña como expositores. Entonces, yo los dejo sin más preámbulo con la doctora Umaña. Bienvenida, doctora. Muchas gracias nuevamente por estar acá acompañándonos cada miércoles, ya nuestro último miércoles de esta serie de webinars. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo creo que ha sido un largo trayecto, pero súper productivo, porque hemos venido abarcando temas de mucha relevancia, de mucha importancia, y pues ya pasamos por todo lo que era hipotiroidismo en general, riesgo cardiovascular, el hipotiroidismo en la mujer, toda esa importancia y relevancia en el embarazo, la importancia que tiene también en el feto, en ese bebé, que no queremos que tenga problemas con el tiempo. A veces creemos tiroides y decimos, bueno, muy sencillo, pero pareciera que estas 3 sesiones pasadas y esta que viene hoy también son temas totalmente, digamos que desconocidos para muchos de nosotros y de mucha importancia. Como lo decían los anteriores expositores, ustedes, colegas, tienen en sus manos muchas veces el que un paciente tenga una calidad de vida diferente. Y con el tema tiroideo tan sencillo como equilibrar esa tiroides. Hoy, que es nuestra cuarta y última fecha, primero agradecerles de verdad de todo corazón el que hayan estado en todas estas sesiones y que hoy, bueno, ya tenemos 50 personas conectadas también. Muchísimas gracias por sacar este ratito, pero espero que sea de mucha, mucha productividad para todos ustedes y principalmente para el paciente, que eso es lo que nos interesa. Hoy tenemos también 2 speakers de lujo, ¿verdad? Tenemos un endocrinólogo y un colega farmacéutico muy conocido por todos nosotros. En primera instancia, el doctor Fernando Andrés Jiménez, quien es endocrinólogo. El doctor Fernando Andrés tiene una amplia experiencia en tiroides. Creería yo que es una de las personas más capacitadas en Costa Rica en temas tiroideos. Y es tanto así que aparte de ser profesor del posgrado, también él da cursos a los residentes de endocrinología en temas de ultrasonido de tiroides. El doctor Fernando Andrés es un speaker a nivel nacional e internacional, tiene muchísima experiencia como docente, debemos de aprovechar muchísimo esto. Y lo más importante es que tiene a cargo la clínica del Hospital San Juan de Dios, así que trabaja tanto en el hospital público como a nivel privado, que tiene 3 consultorios, ¿verdad, Fernando Andrés? Tenés uno en San José Centro, el otro en Cartago. Y gracias, Ligia, buenas tardes. Y voy también a San Ramón y Naranjo los fines, una vez por quincena. O sea, tenemos un médico con tantísima experiencia en tiroides y en diabetes y en todos los temas de endocrinología que está trabajando básicamente en, qué sé yo, Cartago, San José y me decís que parte de Alajuela, ¿verdad? Sería. Parte de la escuela, el área de Occidente, sí. Así que, sin más preámbulo, el doctor Fernando Andrés nos va a hablar de la farmacología de la levotiroxina. Si quieren, de una vez le presento el segundo speaker para que después vayamos más corridos. Nuestro segundo speaker, pues es conocido para todos nosotros, es nuestro colega José Miguel Chaverri, que está por acá también. Yo creo que resaltar cosas importantísimas, pero la pasión como docente que tiene José Miguel es impresionante, profesor tanto a nivel de las universidades públicas como de las privadas de Costa Rica, así que muchos de ustedes han pasado
por las aulas con nuestro querido José Miguel. Tiene amplia experiencia también en lo que es publicaciones, así que, y en lo que es farmacia hospitalaria, así que tenemos también que aprovechar muchísimo esto. Tiene una maestría en administración de empresas y también en farmacoterapia. Y por otra parte, pues es un speaker a nivel nacional e internacional. El doctor nos va a hablar más que todo de temas de bioequivalencia y de intercambiabilidad. Así que, sin más preámbulo, arrancamos. Creo que la dinámica va a ser en la primera charla, preguntas y respuestas, la segunda charla, preguntas y respuestas. Los dejo entonces con Fernando Andrés. Bienvenido, doctor, de nuevo. Gracias a Colfar por esta oportunidad también de hacer un poquito de educación médica continua en tiroides. Adelante, doctor. Bueno, Ligia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por hacernos el honor de acompañarnos esta noche. Vamos a revisar la farmacología de la levotiroxina. La levotiroxina, como ustedes saben, es la hormona tiroidea sintética que usamos fundamentalmente para tratar el hipotiroidismo, que es la enfermedad hormonal más común de todas. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Como ven ustedes, yo he recibido honorarios de compañías farmacéuticas para charlas en diabetes y en este momento no tengo ninguna vinculación activa con ninguna compañía farmacéutica. Yo tuve un puesto de gerencia médica en la compañía Pfizer en el año 2006. Y la hormona tiroidea, el T4, la tiroxina, se reconoce porque tiene 4 yodos. De ahí el T4. Esta es la que hablamos, la prohormona. Una prohormona es una hormona que no tiene la actividad biológica que tiene la hormona activa. La T4 va a perder un yodo por la acción de una desyodinasa para convertirse en T3. La T3 es la hormona activa, es la que entra a las células a hacer su acción a nivel nuclear y deriva fundamentalmente de la conversión periférica de T4 a T3. La T4 natural que se produce en la tiroides, la tiroxina, es virtualmente idéntica a la levotiroxina, que es la hormona tiroidea sintética. Entonces, nosotros podemos alcanzar niveles normales de tiroxina tomando levotiroxina y la conversión periférica de la tiroxina en T3 o triyodotironina va a permitirnos tener niveles normales de T3 incluso en pacientes que no tienen tiroides. Vean ustedes que la vida media de la T4 es de 5 a 8 días. Más o menos estamos hablando de que la duración de la molécula en la sangre va a ser de unas 5 semanas. Esto es debido a que la mayoría de la T4 está unida a proteínas. La T3 tiene una vida media mucho más corta. Entonces, aproximadamente se producen al día 100 microgramos de T4. De 80 a 100 microgramos de T4 dependiendo de la persona. De la tiroides es capaz también de producir T3. Unos 10 microgramos al día se producen de T3, que es la hormona activa. Como dijimos, la mayor parte de los niveles de T3 derivan de la conversión periférica de T4 a T3 y una ínfima cantidad de la hormona inactiva, que en lugar de quitar el yodo en esta posición, lo quita en esta posición. Entonces también tenemos T3, pero reversa. Entonces no tiene actividad biológica. 90% entonces de la producción de hormona tiroidea es T4. Es la prohormona que se va a metabolizar a T3 por acción de las desyodinasas. La T3 es la forma más activa. Esta forma de T3 más activa también viaja unida a proteínas, pero vean ustedes la magnitud. La T4 viaja unida a proteínas según 99.98%, mientras que la T3 viaja unida a proteínas según 99.8%. Igual la mayoría está unida a proteínas, pero vean que la T3 está 10 veces menos unida a la proteína que la T4. La T3 tiene una vida media más corta, es una acción más rápido. La cuarta parte de la T3 viene de la producción tiroidea y las 3/4 partes vienen de la conversión periférica de T4.
En la evolución del hipotiroidismo, lo que vamos haciendo es ver un seguimiento de cómo la T4 empieza a bajar progresivamente, entrando primero en una fase que se llama de hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es una condición en la que usted tiene un poquito más bajo el T4, aún dentro del rango normal, pero ya hay una alerta a nivel de la hipófisis y empieza a darse un pequeño aumento del nivel de TSH. De hecho, en estas épocas que las personas se hacen muy fácilmente hormona tiroidea en sangre, la mayoría de los pacientes que diagnosticamos los diagnosticamos en esta fase de hipotiroidismo subclínico. Conforme pasa el tiempo, que puede ser años generalmente, de que el nivel de hormona tiroidea baja realmente, el TSH sube de un nivel de más de 10 unidades internacionales y aquí hablamos del hipotiroidismo manifiesto. El hipotiroidismo manifiesto es cuando ya tenemos un nivel bajo de T4, ya la persona desarrolla todo el síndrome clínico de tener hipotiroidismo. Es aquí donde realmente la persona está enferma. En la fase de hipotiroidismo subclínico, de ahí que se llama subclínico, todavía no hemos podido desarrollar ese síndrome clínico de hipotiroidismo como tal. Por eso hablamos de hipotiroidismo subclínico, donde el paciente tiene manifestaciones muy leves e inespecíficas que generalmente no correlacionan con el nivel de hormonas. Si el paciente tiene anticuerpos contra la tiroides, los anticuerpos contra la tiroides son los que van a hacer que la enfermedad se vaya desarrollando. Entonces, poco a poco, estos anticuerpos llevan a los glóbulos blancos de tipo linfocito a ir destruyendo progresivamente el tejido tiroideo normal, de forma que evolucionamos en algo que se llama tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es la causa de la mayoría de los pacientes que tienen hipotiroidismo de origen endógeno. Algunos pacientes tienen hipotiroidismo porque les tuvimos que quitar la tiroides porque tenían un nódulo grande o un bocio grande, o que les tuvimos que dar yodo radioactivo porque tenían hipertiroidismo, que vendría a ser lo contrario. ¿Ok? Hablamos de hipotiroidismo subclínico leve cuando tenemos niveles de TSH de 4 a 6. Entonces, menos de 4 es normal. De 4 a 6 tenemos un caso leve. De 6 a 10 hablamos de moderado. Y aquí usan severo para decir más de 10, pero realmente una persona con un TSH más de 10 casi invariablemente tiene ya niveles bajos de T4 y tiene hipotiroidismo. Pero doctor, ¿por qué es que si me sale alto el examen, por qué es que tengo la tiroides baja? Porque la hormona estimuladora de la tiroides se produce en la pituitaria, en la hipófisis anterior, en respuesta a los niveles de T3. Entonces, conforme más bajo es el nivel de T3, más te va a subir el TSH. Y esta es la paciente típica que vemos cuando está muy hipotiroidea. Venga, está como hinchada. Esto le llamamos que está abotagada, tiene hinchazón de los párpados, tiene la mirada desentendida del explorador, tiene el pelito delgadito y fino. A esta señora le dimos levotiroxina y vean la diferencia. Cambia completamente, es una señora nuevamente activa, conectada con el medio que la rodea. Los anteojos no le ayudan, pero ella tuvo un gran cambio al iniciar la levotiroxina y normalizar los niveles. Entonces, la levotiroxina, aquí dice que es el tratamiento de primera línea. Yo diría que es prácticamente el tratamiento de única línea. Hay algunas excepciones de pacientes que dicen que se sienten mejor tomando T3, pero eso es muy discutible. Entonces, realmente el tratamiento del hipotiroidismo es con levotiroxina, con T4. Y la levotiroxina, sabemos que más o menos son 100 microgramos de T4 al día que se producen, de lo cual derivamos la T3, como ya comentamos, la mayoría por desayunación periférica. Esta conversión además tiene un punto de regulación a nivel de los tejidos. La actividad de las desayunasas puede aumentar o disminuir en ciertos casos. Por ejemplo, una persona que está muy enferma, le conviene bajar el metabolismo porque está con fiebre o alguna condición especial y baja la actividad de las desayunasas para que haya relativamente menos T3.
Entonces, esta T4 que la persona en el hipotiroidismo no puede producir, si la damos en forma de levotiroxina, nos va a permitir obtener concentraciones estables de T3. Sabemos que este T4 tiene una vida media larga, de forma que vamos a mantener también niveles muy estables, dado que la mayoría va a estar unida a proteínas, igual que la tiroxina natural. Y hay mínimas diferencias entre dosis, entre una dosis y otra. Por ejemplo, hay pacientes que toman levotiroxina una de lunes a viernes y entonces dicen que el domingo se sienten diferente porque tienen 2 días de no tomarse la levotiroxina. Si nosotros medimos T4 el viernes y lo medimos domingo en la noche, los niveles son prácticamente idénticos, porque la capacidad de almacenamiento de tiroxina es tan buena que no nos hace diferencia el día que dejamos de tomarla para ajustar la dosis que el día que sí la tomamos. Es muy importante que los pacientes sepan esto y lo tengan claro. Probablemente la persona se siente mal el domingo porque hay alguna situación el domingo que la hace sentirse mal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Primero, normalizar las hormonas. Una vez normalizadas las hormonas, que esto lo vamos a ver a la 6ª semana de tratamiento, necesitamos 6 semanas para ver normalización del TSH. Una vez que ya tenemos normales las hormonas, tenemos que esperar probablemente entre 1 y 2 meses más en una paciente que tenga un hipotiroidismo muy severo para ver la normalización de los síntomas y los signos del hipotiroidismo. Recuerden lo que comentábamos antes, que la hormona tiroidea actúa a nivel de la célula en el núcleo. Tiene que entrar al núcleo y tiene que modificar la expresión de genes y la síntesis de ciertas proteínas. Eso toma tiempo. Es una hormona lenta en ese sentido. Hagamos la comparación con insulina, que usted le inyecta a un paciente insulina y el efecto en reducción de glucosa, si es intravenoso, es prácticamente instantáneo, porque actúa sobre la membrana de las células. La levotiroxina, la tiroxina, la T3, la hormona tiroidea, actúa a nivel del núcleo. Específicamente hay receptores para T3 en el núcleo. Y el tercer punto es evitar el tratamiento excesivo. Sobretratar a la hormona tiroidea nos puede llevar a que el paciente entre en una situación como de tirotoxicosis, es decir, que esté como un hipertiroidismo por las hormonas que le estamos dando. Entonces, ¿cuánto es la dosis que tenemos que darle a los pacientes? Idealmente, oficialmente es 1.6 microgramos por kilo. Para la mayoría de la gente oscila alrededor de 100 microgramos por día. Hay personas que necesitan un poco más, hay personas que necesitan un poco menos. Para ponerles un ejemplo, una persona de 100 kilos necesita mayor dosis que una persona delgadita de 55 kilos, no necesariamente el doble. Pero hay variaciones en cuanto a peso y también cuánta masa magra usted tiene. Si la persona tiene ya mucha evolución del hipotiroidismo, va a necesitar una dosis más alta que si es una persona con un hipotiroidismo inicial. Como ya habían comentado en el caso del embarazo, necesitan un poquito más de dosis. ¿Cómo titulamos? Usando el control de hormonas. ¿Cómo funciona la regulación? En el hipotálamo, que está en la base del cerebro, hay un sensor de T3. El hipotálamo va a producir en respuesta a ese sensor la hormona liberadora de tirotropina o TRH. La TRH actúa sobre la hipófisis para producir la hormona estimuladora de la tiroides o TSH. Y la TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides, estimula la tiroides para que la tiroides produzca fundamentalmente T4 y un poquito de T3. Y es la T3 la que va a tener un retrocontrol a nivel de hipotálamo e hipófisis. ¿Qué quiere decir? Que el hipotálamo y la hipófisis tienen un sensor que detecta cuánto T3 hay para producir la cantidad exacta de TRH y de TSH para mantener esto que se llama retrocontrol. Esto es lo que usamos para ajustar la dosis. Si tenemos mucho T4 y por ende mucho T3, el sensor va a notar que hay muchísima hormona y si hay mucha hormona, vamos a suprimir la producción de TSH. Como les decía, es un examen que se interpreta al revés. Si hay mucho T4, baja el TSH. Si por el contrario hay muy poquito T4,
el TSH va a aumentar en una respuesta compensatoria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos la sustitución de levotiroxina? Podemos empezar la dosis completa de una vez en una persona hipotiroidea. 1.6 microgramos por kilo por día. Especialmente una persona que tenga la tiroides muy grande, le damos tratamiento de una vez la dosis completa. Si esto no es suficiente, haciendo el examen a la sexta semana de TSH, podemos ir aumentando de 12.5 a 25 microgramos más por día. Entonces, si estamos usando la tableta 75 y no alcanzamos, podemos subir a 88 o a 100 microgramos todos los días y repetir el TSH en 6 semanas. Cuando ya tenemos el TSH normal a la sexta semana, entonces repetimos periódicamente 3, 6 meses y eventualmente cuando el paciente ya está muy estable, hacerse el examen una vez al año. Ustedes van a ver que hay personas que les damos 50, solo 50, incluso 50 de lunes a viernes, en lugar de darle de una vez la dosis de 1.6 microgramos por kilo por día. Esto depende también si la persona tiene función residual. Si yo estimo que la tiroides de una persona anda funcionando en un 60%, yo no necesito darle la dosis completa de 1.6 microgramos por kilo. Entonces, generalmente le doy la dosis que le hace falta para completar. Y ahí voy ajustando conforme vamos evolucionando. También en adultos mayores, por el riesgo de que se pueda acelerar mucho el corazón si le damos la dosis completa de una vez, o en pacientes cardiópatas, usamos dosis más bajas de inicio. Y empezamos con 25, inclusive 25, 5 días por semana y vamos ajustando muy paulatinamente hasta llevarlo a la dosis de 75 o 100 todos los días. Estas son condiciones diferentes en las que la meta de tratamiento varía. La mayoría de las personas tenemos un TSH entre 0.4 y 4 y ese es el rango normal. Pero vean, por ejemplo, que en el primer trimestre del embarazo la meta es tener menos de 2. Si la persona está buscando quedar embarazada, podría ser hasta menos de 1. En cambio, personas mayores, vean, de 70 a 80 años, se puede aceptar un nivel de 7 a 8, porque no necesitan un metabolismo tan acelerado y más bien las personas que están entre 7 y 8 viven más. Entonces, por eso es que no todos los hipotiroidismos subclínicos en personas mayores se tratan. Casos especiales, como el caso de las personas con cáncer de tiroides, que necesitamos tener más bien el TSH bajo. Recuerden que TSH quiere decir hormona que estimula a la tiroides y potencialmente la hormona que estimula la tiroides puede estimularte el crecimiento de las células del cáncer, en teoría. Entonces uno debe mantener niveles relativamente bajos. Vean que es muy común que haya personas que toman mucha dosis y que haya personas que toman poca dosis. Estos son estudios de lugares donde se pusieron a ver cuánta dosis tomaban las personas y para efectos prácticos, 4 de cada 10 toman mal, toman mucho o toman poco. Entonces, el ajuste de dosis es una cosa que tenemos que estar siempre vigilando. Entonces, a veces llegan pacientes 6 años después, es que yo me estoy tomando la pastilla que usted me había dicho en el 2017, y yo, sí, pero sus necesidades pueden haber cambiado. Puede ser que usted haya ganado peso, puede ser que usted haya perdido masa muscular, puede ser que usted haya desarrollado algún problema digestivo que le haya hecho más difícil absorber la levotiroxina, alguna forma de intolerancia al gluten, que es mucho más común de lo que conocíamos. Entonces, es muy común tener que estar ajustando la dosis de la levotiroxina y de hecho es algo que tenemos que estar haciendo. Entonces, recordar que la TSH tiene una respuesta cuasi exponencial, donde muy pequeñas variaciones en la dosis de tiroxina nos va a llevar a grandes cambios en el TSH. Por ejemplo, si mi TSH es 4 y el siguiente control está en 8, es el doble de TSH. Pero eso no quiere decir que sea la mitad de la dosis de levotiroxina que el paciente está tomando. Probablemente necesita un mínimo ajuste de una pastillita más por semana o un aumento en la dosis de 25 microgramos, pasarla de 100 a 25 microgramos, a 125 microgramos.
ese pequeño cambio de TSH de 4 a 8, que a los pacientes les llama mucho la atención, es que antes lo tenía en 4 y lo tengo en 8, es el doble, pero representa un cambio muy pequeño en la dosis de la tiroxina. Entonces, necesitamos pruebas tiroideas, como les decía, al inicio, cada 6 semanas hasta que lo tengamos normal, luego cada 3, 4 meses y eventualmente, al menos, mínimo una vez al año, para estar seguros de que estamos todavía tratando adecuadamente al paciente. Algunas interferencias importantes en la administración de levotiroxina, es importante tener presentes. Los pacientes agarran 15 pastillas y se las toman todas juntas en la mañana, eso lo vemos todos los días, pacientes polimedicados, hipertensos, diabéticos que toman multitud de cosas. La levotiroxina, por ser dosificada en microgramos, es sumamente sensible a la presencia de otros medicamentos. Entonces, la levotiroxina debe tomarse de primera al menos media hora antes del desayuno e idealmente separada de ciertos medicamentos. Ejemplo muy común, hierro, calcio, vitaminas, probablemente sea mejor tomarlas a mediodía para evitar que pueda haber alguna interferencia. Y estas interferencias no son constantes, pueden ser variables, de forma que a veces puede ser que absorbamos un poquito más o un poquito menos y eso nos está introduciendo una variable a la hora de interpretar los resultados de los exámenes. Entonces, separado de otros medicamentos. Recordar que los pacientes pueden tener problemas digestivos, como ya les mencionaba, alguna forma de intolerancia al gluten que se asocia mucho con problemas para la absorción de la levotiroxina. Entonces, eso es una cosa que hay que tomar en cuenta en ciertos pacientes que requieren dosis muy altas de levotiroxina. Idealmente, 60 minutos, mínimo media hora. Algunos pacientes que dicen que sienten algo en la mañana cuando se la toman, se la podrían tomar a la hora de acostarse, pero algunos pacientes que la toman en la noche dicen que tampoco les deja dormir. Si la vamos a tomar a la hora de acostarse, que hayan pasado ya por lo menos 3 horas sin ingerir alimentos. La lista de medicamentos que pueden interferir con la absorción de levotiroxina son muchísimos. Entonces, hay muchos medicamentos que pueden modificarlo. También hay medicamentos que modifican la síntesis de hormona tiroidea. Cosas como el litio, que se usa en enfermedad bipolar, puede bajar la producción de hormona tiroidea. El litio también impide la captura de yodo a las células, lo mismo que la amiodarona. La amiodarona te puede dar hipotiroidismo, te puede dar hipertiroidismo, te puede dar tiroiditis. Es una droga que por su enorme contenido de yodo puede tener las 3 respuestas posibles. Recordar que medicamentos como anticonceptivos o estrógenos modifican la cantidad de proteína transportadora de hormona tiroidea y eso podría modificar la interpretación de las pruebas tiroideas, no tanto el nivel real de hormona tiroidea. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando en un paciente no alcanzamos niveles. Hay que revisar los medicamentos que el paciente está tomando. Recordar que los pacientes pueden haber normalizado las hormonas, pero el trillón de núcleos celulares de nuestras células va a tomar más tiempo en equilibrar la producción de proteínas. Entonces los pacientes pueden necesitar más tiempo en la resolución de síntomas, varios meses. Entonces aquí tenemos que tener un poco de paciencia para que ciertos síntomas se eliminen. Esto en los pacientes que tienen mucha sintomatología atribuible a un hipotiroidismo muy avanzado. La mayoría de los pacientes más bien sobreestima la cantidad de síntomas que le puede dar el hipotiroidismo. Y muchas veces normalizamos el examen, tiene un hipotiroidismo leve y a los 4 o 6 meses dice, es que yo no sentí ninguna diferencia. Claro, usted tenía un hipotiroidismo subclínico. Un hipotiroidismo subclínico no va a cambiar significativamente al normalizar las hormonas porque por algo es subclínico. Entonces hay mucha variabilidad de paciente a paciente. Sobre la marca, bueno, nosotros de momento tenemos disponible una única marca. Es una buena marca. Hace 20 años tuvimos una mala marca y tuvimos pésimos resultados con una levotiroxina que obligaba a usar dosis enormes y unas fluctuaciones muy importantes. En otros países que tienen varias marcas buenas, se recomienda si usted va a cambiar de marca que controle, porque
pequeñas diferencias en los excipientes pueden hacer que haya cambios en la absorción de una marca a otra. Entonces, aunque las dos sean 100 microgramos de levotiroxina, puede haber cambios. Entonces, si usted está en una situación donde el paciente tiene 20 años de tomar X marca y está bien con esa marca, hay que hacer lo posible porque siga con esa marca y solo esa marca. Porque un cambio de dosis, perdón, un cambio de presentación podría ameritar un cambio de dosis. De forma que cuando el paciente cambia de una marca a otra, debemos tener eso presente, de vigilar que el paciente no haya hecho una diferencia en la absorción de la levotiroxina. Entonces, mantener la misma preparación, evitar el cambio de marca, revisar de 6 a 8 semanas después de que tuviéramos que hacer un cambio de marca porque por X razón se nos terminó la marca que siempre usábamos. Entonces, controlarlo para estar seguros de que el paciente está absorbiendo bien. ¿Qué pasa si no estamos titulando bien la dosis? Que el paciente sigue hipotiroideo, se sigue sintiendo mal. Si necesita 100 microgramos y está tomando solo 50 y el TSH sigue alto, va a seguir hipotiroideo. Aquí es importante que las medicinas funcionan mejor en las personas que toman los medicamentos y muchas personas no son constantes con la toma de los medicamentos crónicos. Entonces les regresan los síntomas y es sencillamente porque no están tomando bien el medicamento y dejan la levotiroxina. Recordar que nuestro rendimiento cognitivo va a alterarse si estamos hipotiroideos. Podemos tener colesterol alto por andar hipotiroideos. Entonces, esto son condiciones que se asocian con una mala toma de la levotiroxina. Y si el paciente no toma suficiente hormona tiroidea y tiene un cáncer de tiroides, la TSH va a seguir alta y va a seguir estimulando potencialmente el crecimiento del cáncer. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el paciente toma mucha levotiroxina? Ay, doctor, es que yo leí en la internet que ese medicamento causa osteoporosis. Te puede dar pérdida de masa ósea si estás tomando más dosis de la que toca. Entonces, un paciente crónicamente hipertiroideo va a perder masa ósea, masa muscular, masa de músculo cardíaco. Eso es cierto si dosificamos mal el paciente, porque el paciente está en una situación como si estuviera hipertiroideo porque está tomando más pastilla. Doctor, entonces ya no tengo hipotiroidismo, ahora tengo hipertiroidismo. No, usted sigue teniendo hipotiroidismo, pero está tomando más medicamento del que le toca. Entonces, si usted necesita insulina para bajarse el azúcar, pero usa demasiada, va a andar el azúcar muy bajo. Ese no es el objetivo. Aquí pasa lo mismo. Si usted necesita una cantidad de levotiroxina y toma más de la que le toca, va a andar hipertiroideo. Fracturas como consecuencia de la pérdida de masa ósea, que el corazón nos haga arritmias como la fibrilación auricular. Por eso es muy importante en personas mayores la vigilancia. No es lo mismo que a mí me inicien tratamiento a los 50 años con 100 microgramos todos los días y que yo a los 65 siga tomando 100 microgramos todos los días cuando probablemente tenga menos masa muscular y esa misma dosis sea más de la que yo necesito. Y eso me puede generar alguna forma de fibrilación auricular o alguna otra arritmia en el cuello, perdón, en el corazón. Y eventualmente, pues, eventos cardiovasculares, porque la levotiroxina nos acelera el consumo de oxígeno a nivel cardíaco y eso puede facilitar que el paciente pueda desarrollar alguna forma de isquemia. Entonces, es importante en el hipotiroidismo subclínico que nosotros generalmente repetimos el examen, porque a veces hay fluctuaciones transitorias en el nivel de TSH y si vamos a darle a un paciente levotiroxina, probablemente se la vamos a tener que dar a largo plazo. Entonces hay que estar muy seguro de a quién le vamos a dar levotiroxina, porque muchísimos pacientes sencillamente normalizan. A veces hay pequeñas inflamaciones en la tiroides que normalizan. El uso de medicamentos como la amiodarona, inflamaciones de la tiroides, incluso enfermedades graves como una sepsis, una infección sistémica fuerte, puede alterarte niveles transitoriamente de hormona tiroidea y no necesariamente el paciente requiere tratamiento. A veces el paciente llega diciendo, yo no sé por qué me la mandaron, me dijeron que el examen estaba un poquito alterado y hacemos el ultrasonido de tiroides y se ve una tiroides muy bonita. Entonces, ¿quién sabe por qué al ser inicio del tratamiento? Probablemente no lo necesite, entonces podemos hacer una prueba de quitarle el tratamiento y evaluar si realmente el paciente necesita o no la hormona tiroidea.
Entonces, a veces es importante evaluar realmente por qué al paciente le mandamos el tratamiento. Los niveles entonces de hormona tiroidea normales, como ya les mencioné, de 0.4 a 4.4 o 4.0 es el nivel habitualmente normal. En hipotiroidismo subclínico, pacientes que tengan anticuerpos contra la tiroides, que tengan la tiroides grande, que tengan nódulos, que estén pensando en buscar embarazo. Estos pacientes usualmente los tratamos con dosis bajas. Mayores de 65 años usualmente se observan. Y ya empezamos a considerarlo para el hipotiroidismo subclínico, por lo que se habló de los riesgos cardiovasculares con niveles mayores a 8 o a 10. Ahí es donde se considera. Meta de tratamiento, mayores de 70 años, 4, 6, hasta 8. Gente joven, menos de 1 a 2.5. De 60 a 70, de 3 a 4, pero no está tan acelerado. Nunca dejar que el paciente ande suprimido con el TSH indetectable. Eso es que está en una situación de tirotoxicosis y que va a hacer que el paciente tenga los riesgos que ya habíamos mencionado. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es que yo tomo 2 todos los días y mi vecina toma 1 de lunes a viernes? ¿Por qué es que yo no descanso el domingo como otras personas que sí descansan? Cada persona necesita su dosis. La dosis correcta es la que tiene el paciente con los niveles normales de TSH. Como les decía, la mayoría de las personas anda bien con 100. A veces necesitamos un poquito más, a veces necesitamos un poquito menos. A veces no tenemos disponible, por ejemplo, a nivel de seguro social, no tenemos disponible otra que la de 100. Entonces, para dar el equivalente a 125, damos 100 de lunes a viernes, 200 sábado y domingo. Como la vida media está larga, pues calculamos una dosis semanal de 900 microgramos y lo podemos hacer así. Algunos pacientes necesitarían el equivalente a 75, en la institución no lo tenemos, entonces usamos 100 de lunes a viernes. Y más o menos esa es la dosis y tenemos que hacer vigilancia de hormona tiroidea para poder mantener niveles normales que corresponden al nivel correcto de hormona T4. ¿Ok? La mayoría de los pacientes los tratamos usualmente con TSH mayores a 10. Prácticamente todos los pacientes necesitan tratamiento. Ya más de 10 de TSH se asocia con niveles bajos de hormona tiroidea y generalmente son los pacientes que tenemos que dar tratamiento. En el embarazo, porque la placenta va a consumir hormona tiroidea, porque aumenta la proteína transportadora, usualmente tenemos que usar una dosis que al final del embarazo es 50% mayor que la que teníamos antes del embarazo. Se va aumentando progresivamente. Desde el momento que se diagnostica embarazo, se aumenta 1 por semana y se va subiendo poquito a poco cada 4 a 6 semanas según los exámenes. Cada 4 semanas se recomienda hacer la medición para ir haciendo el ajuste. Recordar que la levotiroxina tiene un estrecho margen terapéutico. Eso quiere decir que si nos pasamos de la dosis rápidamente llegamos a efectos adversos y si nos quedamos muy bajitos fácilmente quedamos con el paciente nuevamente hipotiroideo. Evitar los cambios de marca como ya mencionamos y verificar si fuéramos a hacer un cambio de dosis. ¿Qué pasa con lo de partir las tabletas? Entonces, como les decía, si yo necesito que el paciente tome 400 microgramos por semana, yo no necesito que parta media todos los días. En parte porque la distribución de la molécula en la tableta no es uniforme. Entonces puede ser que haya la mitad de la tableta izquierda tiene más que la mitad de la tableta izquierda, la mitad de la tableta derecha. Y así mismo hay diferencias entre la parte de abajo y la parte de arriba de la tableta. Entonces, dependiendo del pedacito, pues así va a cambiar. ¿Cuánto de la tableta que conservamos para el día siguiente se va a degradar de un día para otro? Es una discusión de nunca acabar. En general, la recomendación oficial es no consuma medias tabletas del día anterior, pero en la práctica se hace. Entonces, eso puede introducirnos un nivel de error a la hora de estar partiendo tabletas. Y además que los pacientes pues no necesariamente parten las tabletas correctamente. Aquí parece que las partieron como en 4 con un cortador para partirlas como en cuartos. Por eso te induce todavía más error. Y vean que los pedacitos que salen cuando se parte a la mano, cuando se parte con uno de esos cortadores,
pues no son uniformes y mucho del material va quedando, de forma que si uno parte una tableta de 100 y quedan dos mitades y varios pedacitos, probablemente cada mitad tenga 40, 45, entonces no necesariamente estás dando una dosis consistente. Entonces, dado que la levotiroxina se puede usar algunos días por semana, podemos usar más fácilmente dosis más pequeñas usando pastillas ciertos días. Una tableta lunes, miércoles y viernes, una tableta lunes, miércoles, viernes y domingo, que sea fácil de recordar para el paciente. No le vamos a decir, tomate 2 tabletas el jueves y viernes, eso va a ser muy difícil de recordar, pero sí le podemos decir, lunes, miércoles y viernes es fácil de recordar, de lunes a viernes es fácil de recordar. Si necesitamos que use más, que tome 2 sábado y domingo, es más fácil recordar tomar diferente el sábado y el domingo, que son días diferentes. Lo que les mencionaba del umbral terapéutico, que es muy estrecho para la levotiroxina, no es muy fácil irse a los efectos adversos o quedarse en hipotiroidismo con pequeños cambios. Por eso la importancia de la monitorización de la TSH. Recordar que la levotiroxina es muy sensible a pequeños cambios a nivel digestivo, de forma que la absorción de la levotiroxina puede verse fácilmente alterada por restos de alimentos o por cambios en la mucosa si el paciente tiene algún problema inflamatorio o intestinal. ¿Ok? Ya para ir terminando, si el paciente tiene la TSH alta y tiene hormonas tiroideas normales, estamos hablando de hipotiroidismo subclínico. Siempre repetir. Muchas veces si el paciente tiene bocio o tiene anticuerpos, podríamos considerar el tratamiento. Y la meta de tratamiento es normalizar un nivel de TSH a menos de 4 en gente joven y a menos de 10 en personas mayores. Entonces, las personas que están entre 60 y 70 años podríamos dejarla entre 4 y 6 sin ningún problema. Y estar vigilando si el bocio crece. Si el bocio crece, a veces tenemos que aumentar la dosis. Si el bocio es pequeño, probablemente lo podamos dejar con un TSH entre 5 y 6. Eso es parte de lo que hacemos en la vigilancia clínica. Recordar, la levotiroxina debe tomarse separada de otros medicamentos, idealmente completamente en ayunas, al menos media hora antes del desayuno, de forma que sea lo primero que la persona se tome solamente con agua. Idealmente apenas se levanta a tomarse la levotiroxina y luego seguir su rutina diaria para que pasen los 30 minutos o más. Medicamentos como hierro o vitaminas, tomarlos con el almuerzo para que no interfiera. Como les decía, la dosis de inicio es 1.6 microgramos por kilo por día, aunque a veces podemos iniciar con dosis menores. En cardiópatas, en personas mayores, empezamos con dosis muy bajitas, 25 microgramos. Personas que todavía tienen función tiroidea residual, podemos empezar con 50 o 75 e ir ajustando de acuerdo al TSH cada 6 semanas, 5 o 6 semanas. Esa es una de las razones por qué el preparado viene con 50, de forma que cuando se te acaba la pastilla, cuando ya se te va a terminar la pastilla 50, es el momento de hacer el nivel de TSH para ver si la siguiente se compra nuevamente de 100 o si la subimos a 112 o 125. Y cuando ya el TSH está estable, pues entonces monitoreo mínimo una vez al año. Como ya mencionamos, las mujeres embarazadas requieren dosis más altas. Los niños usan dosis que son relativamente grandes para ellos, pero usualmente de 25 a 50 microgramos. Por eso es que en el hospital de niños tienen disponible la de 25. Cardiópatas, adultos mayores, dosis pequeñitas, 25 incluso menos, dependiendo de la persona. El objetivo es tener las pruebas normales. Es sumamente importante insistir en la parte del cumplimiento. Usted se está tomando la levotiroxina, se la está tomando en ayunas. Eso es algo que tenemos que insistir. Como les decía, unida a proteínas según 99.98% de la hormona, una vida media muy larga, una duración del efecto muy larga. Entonces hay pacientes que te dicen, es que se me sube y se me baja la tiroides, hoy la ando alta y mañana la tengo baja. Eso es imposible, porque la hormona si dura en la sangre 6 semanas, no puedes estar alta hoy y baja mañana. Eso es imposible. Entonces probablemente hay que buscar otras causas para que la persona se sienta acelerada o se sienta lenta. Pero generalmente es asociado con problemas de ansiedad.
Este es un ejemplo muy sencillo de lo que hacemos regularmente. Te llega un paciente con un TSH en 30, le damos levotiroxina, la dosis usual, 100 microgramos todos los días, y el siguiente TSH a las 6 semanas está en 12. Le subimos una más el domingo, entonces 100 de lunes a sábado y 200 el domingo. Le subimos de 700 a 800 de una dosis a otra. Subirle de 700 a 1400, que sería subir de una a dos todos los días, es incorrecto en la mayoría de los casos porque estamos duplicando la dosis de hormona tiroidea. Aquí lo que estamos haciendo es subiendo de 700 a 800. El siguiente TSH salió en 7 y ahora le subimos de 800 a 900, una más por semana. Generalmente los ajustes es una más por semana, una menos por semana. Recordar que aunque aquí ya el paciente queda con pruebas tiroideas normales, necesitamos paciencia, como le digo a mis hijos, paciencia, porque dependiendo de la severidad de los síntomas, así puede ser lo que tome resolver los síntomas. Acuérdense que tiene que actuar a nivel de los núcleos celulares y eso toma mucho tiempo. ¿Okay? El medicamento para tratar hipotiroidismo es la levotiroxina. Todas las guías del mundo usan levotiroxina. Por ahí aparece un apartado para algunos pacientes que dicen que se sienten mal y que se sienten mejor tomando T3. Pero bueno, eso es una discusión de nunca acabar y generalmente esos pacientes empiezan a tomar T3, se sienten mejor un tiempo y luego van a buscar alguna otra cosa porque no es cierto que se haya demostrado que tomando T3 los pacientes se sientan mejor. La dosis inicial, como ya mencionamos, tenemos que tomar en cuenta las condiciones de los pacientes y ajustamos de acuerdo con los niveles de TSH cada 6 semanas. Darlo en ayunas, sin alimentos, con agua y no se le olvide tomarse el tratamiento. Si no se lo toma, no funciona. Si se me olvida hoy, puedo reponerlo mañana y mañana tomarse 2. No hay ningún problema. Esto ya lo mencionamos. Bueno, y aquí terminaríamos entonces la parte de la farmacología de la levotiroxina. Creo que tenemos un pequeño espacio para preguntas antes de seguir con la siguiente presentación. Sí, doctor, tenemos varias preguntas ya, así que voy a iniciar. Perdón, Ligia, dejo de compartir. Sí. Sí, para poder ver las preguntas en el chat. Sí, perfecto. Gracias. Dije, si usted puede leerme alguna mientras tanto, porque se me está pegando aquí. La doctora Alejandra Rivera nos dice, en pacientes con gastritis que se les receta algún inhibidor de bomba de protones, ¿cómo afectaría en la dosis enviada de levotiroxina? Si le preguntan a un gastroenterólogo, les va a decir que se tome el omeprazol primero. Pero en realidad, en ese caso en particular, lo que yo he visto que se asocia con menos problemas es tomar la levotiroxina primero y media hora después tomar el inhibidor de bomba. Generalmente no hace falta hacer cambios. Generalmente no hace falta hacer cambios en la dosis de la levotiroxina en la mayoría de los casos. Ok. Luego una persona que no nos dice el nombre, buenas noches, paciente femenina con hipotiroidismo subclínico con TSH inicial en 6.6, colesterol total en 224 y triglicéridos en 340, después de 2 meses de estar tomando Eutirox de 50 microgramos de lunes a viernes y Colmibe 10-10, una por día, todos esos valores ya están normales. ¿Se podrá suspender el Colmibe 10-10 y seguir con dieta y ejercicio? La mayoría de las veces que nos preguntan sobre suspender algún medicamento para el colesterol, como estatinas, la respuesta es no. Pero en el caso de la persona que se presenta con hipotiroidismo y dislipidemia, podemos suspenderlo y evaluar el perfil de lípidos unos 3 meses después de que ya sabemos que la persona tiene la tiroides normal, porque la mayoría de los pacientes no van a requerir seguir, en este caso, la Colmide o la estatina que sea que estén usando. Ok.
Luego Jorge Porras nos dice, ¿qué ventajas tiene que se haga el diagnóstico cuando el paciente está en hipotiroidismo subclínico? Y en esos casos, ¿qué dicen las guías con respecto al inicio del tratamiento? Sí, en un paciente que tiene nódulos o que tiene quistes o que tiene anticuerpos antitiroideos o que tiene algún síntoma sugestivo que te deja la duda si será atribuible a tiroides o no, podemos sin hacer la prueba terapéutica darle una dosis baja de levotiroxina para tratar de normalizar. En eso las guías son abiertamente ambiguas. Pero digamos, si usted no tiene bocio, no tiene nódulos, mantiene niveles normales de T4, su tiroides no se ve tan destruida, puede ser que pasen muchos años en que el T4 se le baje. Entonces, si el T4 suyo está bien y no tiene ningún síntoma, no sería necesario tratarlo. Cuando ya tenemos T4 en límite inferior o cuando tenemos alguna de estas condiciones, una paciente con un bocio ya que tiene la tiroides grande, sí preferimos darle tratamiento. Ok, muchas gracias. Luego Alejandra Rivera nos dice, buenas noches, en una paciente que tuvo nódulos y fue tratada hace muchos años, es hoy adulta mayor con hipertensión arterial y diabetes mellitus, ¿cada cuánto es aconsejable la realización de exámenes tiroideos? Digamos, como regla general, para la paciente anterior con hipotiroidismo subclínico, para la paciente que tuvo algo, una tiroiditis, un nódulo, alguna cosa, mínimo una vez al año hacer las pruebas. Si es la familia de alguien que tiene enfermedad tiroidea, mujeres de la familia tienen que hacerse exámenes de TSH cada 2 años o antes de cada embarazo, porque la probabilidad de desarrollar hipotiroidismo en esas condiciones es significativa. Entonces, cada 2 años o antes de cada embarazo, hacer las pruebas y en la persona que está en seguimiento, mínimo una vez al año, hacerse el TSH. Ok, y por acá tenemos también Ana Chávez que nos pregunta, quisiera preguntar la asociación de paciente hipertenso con frecuencia cardíaca alta con posible hipertiroidismo y sobre hipotiroidismo en adulto mayor y estado cognitivo o salud mental. Sí, una persona con palpitaciones, pérdida de peso, taquicardia y a veces hipertensión arterial podría tener hipertiroidismo. Lo usual es que personas hipertensas no estén hipertiroideas, tengan otras condiciones, pero no es imposible que sea por la tiroides. Y sí es cierto que el hipotiroidismo te compromete a nivel cognitivo en personas mayores. Entonces, una cosa a considerar. Muchas personas se les restaura la función tiroidea o el nivel de hormona tiroidea con el tratamiento y mejoran mucho a nivel cognitivo. Ok. Me dice por acá Yajaira que hay una persona con la mano levantada. Yajaira, ¿vos me ayudas? Porque creo que hay que aperturarle el micrófono. Listo. ¿Puede proceder con su comentario? En este momento puede habilitar el audio y ya puede participar. Ana Isabel González dice. Sino que nos confirme si fue un error, a veces eso pasa. Doctora Ligia, si gusta, continúa con las demás preguntas mientras nos confirma la doctora González. Creo que hasta aquí teníamos las preguntas ya contestadas. Yo creo que pasaríamos ya, pues agradecerle al doctor Fernando Andrés. Yo tengo ahorita un problema con mi pantalla, pero espero que me estén viendo. Darle las Sí, gracias, sí se Fernando ve. Andrés. Muchísimas gracias, como siempre, excelente tu charla y muchísimas gracias por todas estas consultas que has respondido. Les repetimos, el doctor está en el Hospital San Juan de Dios y también en sus consultorios en Cartago, en Curriabat, en San José y en Alajuela. Así que muchísimas gracias. Nos Muchísimas gracias, estamos Ligia, viendo. por la invitación.
Muchas gracias. Ok, ya lo logré, ya reanudé mi pantalla. Y pues nos estamos viendo, muchísimas gracias. Nos quedamos ahorita con el doctor José Miguel Chaverri. Doctor Chaverri, Acá estoy, buenas noches. gracias. Bueno, ya te presenté. Sí, Siempre muchas un gracias. placer escucharte y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por apoyarnos en estas charlas de educación médica continua de tiroides. Así que adelante. Sí, con muchísimo gusto. Voy a tratar de compartir pantalla, ¿sí? Claro. Ahí pueden ver la pantalla, ¿sí? Perfectamente. Ok, bueno, muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es José Chaverri, como lo estaba mencionando la doctora Ligia Umaña. En este momento soy profesor de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica y es un gusto para mí participar de este tipo de actividades y ayudar y colaborar un poco con la parte de educación continua de los colegas farmacéuticos. Se me pidió que habláramos un poco de generalidades de biodisponibilidad y bioequivalencia y tratáramos de aterrizar un poco acerca de cómo podríamos utilizar esta información apuntando a los temas que se han estado mencionando del manejo del paciente hipotiroideo y el uso de la levotiroxina como tal. Entonces, sí creo que es muy importante que repasemos algunos conceptos, obviamente empezando tal vez por lo más básico. Ya todos tenemos absolutamente claro de que cuando estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de una sustancia que eventualmente está siendo destinada para tratar enfermedades con algún tipo de propiedades que permiten el controlar una enfermedad, aliviarla y eventualmente hasta curarla. Eso es lo que usualmente pensamos cuando pensamos de manera general en un medicamento, ¿verdad? Pero la idea es que ese medicamento pueda tener una forma farmacéutica que nos permita de que el principio activo específicamente que va a generar un efecto, al ser administrado, pueda llegar específicamente al sitio donde se requiere que este funcione. Ya sabemos también que para poder producir un medicamento se necesita un trabajo concertado entre universidades, industria, investigadores, la participación de pacientes y los comités de bioética, los médicos, realmente es muy importante y lo que usualmente solamente vemos es como la punta del iceberg en lo que respecta a la creación de medicamentos innovadores o los medicamentos nuevos que salen en el mercado. Y que esto requiere un proceso de investigación que puede durar varios años y el filtrado de una cantidad de moléculas en el tiempo que van a ir siendo evaluadas por las diferentes fases del desarrollo y de estudios clínicos que involucran no solamente una cierta cantidad de tiempo importante, sino una inversión de dinero. Una inversión de dinero que en promedio puede estar alrededor de los 14.000 millones de dólares y que en promedio para el desarrollo de un producto novedoso podríamos estar hablando de aproximadamente 12 años más que menos, ¿verdad? Eso pensando en el desarrollo de un medicamento innovador, un medicamento que eventualmente necesita no solamente aislar y verificar cuál es el principio activo que eventualmente genera su efecto, sino buscar la forma farmacéutica más apropiada para garantizar la llegada del medicamento o el principio activo al sitio específico donde fisiológicamente necesitamos que éste genere este efecto. El medicamento innovador eventualmente está protegido por ley durante unos años para proteger la inversión inicial generada por la producción o el generar este nuevo medicamento y se le protege para que trate en ese tiempo de recuperar parte de la inversión realizada en el descubrimiento de esta molécula. Lo que después de esa fecha sucede es que se da la producción de varios, por parte de ciertos laboratorios, en donde buscan crear un medicamento que inicialmente es un equivalente farmacéutico y que desean demostrar
posteriormente que no solamente tienen una forma farmacéutica equivalente, sino también van a generar un efecto terapéutico muy similar. La idea es que cuando estamos hablando de un medicamento innovador y estamos hablando de una copia, la copia sea capaz de, a partir de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad y de análisis farmacocinéticos específicos, pueda demostrar esta copia que no solamente es un equivalente farmacéutico, sino también un equivalente terapéutico, y que el proceso de bioequivalencia nos garantice, obviamente, que este medicamento copia se convierta realmente en el término que deberíamos utilizar, que es el de genérico o multiorigen. ¿Qué es lo que sucede en nuestro mercado, desgraciadamente? Que tenemos un montón de medicamentos que son copia, que no han demostrado o no han pasado más que de ser equivalentes farmacéuticos y que realmente no han podido demostrar que sean o son equivalentes terapéuticos. O sea, que no han demostrado mediante estudios de biodisponibilidad apropiados su bioequivalencia con respecto al producto innovador. Particularmente lo que la Organización Mundial de la Salud y la FDA y la EMA definen como bioequivalencia, y me permito leerles, la OMS lo define como la relación que existe entre dos o más productos medicamentosos, ojo, aquí estamos hablando de productos no biológicos, sino medicamentos tradicionales, que son equivalentes farmacéuticos que a la hora de ser administrados en la misma dosis, son capaces de generar, en esencia, los mismos efectos terapéuticos. Si vamos a la definición que nos da la FDA y la EMA, ellos son como mucho, un poco más estrictos o específicos y nos hablan de que estábamos hablando de la ausencia de una diferencia significativa en términos de la velocidad y la magnitud a la cual el principio activo molécula, específicamente de un equivalente farmacéutico o alternativa farmacéutica, llega a estar disponible en el sitio de acción cuando éste se le administra en la misma dosis molar que el producto de referencia bajo condiciones similares en un estudio diseñado para este propósito y que sea o que tenga un diseño apropiado. Entonces vean que cuando estamos hablando de bioequivalencia no podemos desligar el término de biodisponibilidad y que esta está amarrada a que un medicamento se le pueda hacer denominado o no bioequivalente. Y cuando usualmente pensamos en bioequivalencia, lo primero que se nos viene a la cabeza son los estudios de bioequivalencia in vivo, que cuantifica las variaciones de la concentración plasmática en el tiempo, se miden concentraciones máximas, tiempos máximos, áreas bajo la curva. Usualmente los estudios de bioequivalencia in vivo involucran utilizar entre 18 y 25 sujetos, que usualmente funcionan como sus mismos controles y que estos parámetros farmacocinéticos nos permiten aproximar las posibles diferencias que podrían existir entre los productos en términos de su biodisponibilidad y qué tan cercana y similar es la biodisponibilidad del producto innovador o referencia con respecto al medicamento copia que desea que se le apruebe el nombre de multiorigen o genérico, que ha demostrado no solamente ser un equivalente farmacéutico, sino también un equivalente terapéutico. Y vean que dependiendo de el parámetro de farmacocinético que estemos hablando, si estamos hablando de cambios en la área bajo la curva, la concentración máxima, podemos estar hablando de cambios que nos dan una idea de la extensión de la absorción o qué tan variable puede ser la extensión de un fármaco con respecto a otro o qué tan rápida es la absorción de un fármaco con respecto a otro. Y la idea es que ambos fármacos no difieran en sus características de una manera importante. Y se habla no de una manera general, pero se habla de que las diferencias o los límites dentro de los cuales deben de manejarse estas constantes farmacocinéticas para cada uno de los fármacos, al menos entre el innovador y el producto que desea demostrar bioequivalencia, no deberían de ser de más de un 20-25%, en términos de qué tan rápido se absorbe, qué tan rápido se elimina, qué tanto qué tanto se afecta o no y se absorbe el medicamento con respecto al producto original. Y por ende, podemos
extrapolar un poco la idea de qué tan efectivo puede ser el fármaco en el término de poder alcanzar la concentración plasmática y prácticamente inequívocamente garantizar la llegada del medicamento. Recordando de que las diferencias tienden a ser pequeñas y que lo que buscamos es que esta relación plasmática y la concentración en el sitio clínico van a ser amarradas teóricamente, y que esto nos da garantía de que la similitud terapéutica de lo que podemos obtener de un medicamento con respecto a la referencia debería ser en buena teoría muy similar. Entonces, aquí tenemos claro de que la bioequivalencia está amarrada a la biodisponibilidad, pero entonces tenemos que ponernos a pensar cuáles son los factores que eventualmente están relacionados específicamente con la biodisponibilidad. Bueno, tenemos dos grandes factores que realmente están involucrados en lo que es el proceso de influenciar la biodisponibilidad. El primero son los factores endógenos, que tal vez los más importantes y tal vez los que no podemos tener mucho control son los que están relacionados con aspectos fisiopatológicos o particulares de cada paciente. Otros factores endógenos que podríamos tener algún tipo de control o al menos predecir el comportamiento que puede tener es con respecto a qué tan soluble y qué tan permeable es el ingrediente activo con respecto a las membranas biológicas. Ahora bien, los factores exógenos están relacionados más con el proceso de manufactura y qué tan reproducibles son los procesos de elaboración de los fármacos. Entonces vean que aquí podemos estar hablando de que las buenas prácticas de manufactura juegan un papel importante, que aquí también las características individuales del paciente juegan un papel importante en términos de predecir cómo puede variar o ser influenciada la biodisponibilidad de un fármaco, pero más que eso, deberíamos de conocer un poco de qué tan soluble y qué tan permeable es ese fármaco a las membranas biológicas. Entonces, si nos ponemos a pensar en términos de factores endógenos, tenemos que pensar en cambios en el pH, la motilidad, la tensión superficial, la presencia o no de la bilis, de cómo está la funcionalidad hepática, si hay características específicas del fármaco con respecto a su tamaño de partícula, permeabilidad, flujo sanguíneo de la zona anatómica del tracto digestivo donde eventualmente se está absorbiendo. Esto pensando evidentemente en los fármacos vía oral, que son los que eventualmente pueden ver cuantificado cambios importantes en su biodisponibilidad. Que cuando estoy hablando de el otro factor endógeno que busca valorar la solubilidad y la permeabilidad del ingrediente activo a las membranas biológicas, yo tengo que tener claro inicialmente para valorar qué tipo de análisis requiero para valorar cómo se comporta el principio activo bajo estas condiciones, tengo que conocer la clase biofarmacéutica. Y la clase biofarmacéutica nos categoriza a los fármacos en términos de su solubilidad y su permeabilidad a las membranas biológicas, y dependiendo de qué tan permeable y qué tan soluble sea un fármaco, puede estar clasificado en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, siendo el clase 1 el medicamento que es altamente soluble y altamente permeable, y el clase 4 el que es muy baja la permeabilidad del fármaco en las membranas biológicas y es difícil de disolver. ¿Y en qué difieren estos dos extremos de fármacos que se categorizan en grupos totalmente diferentes? Difieren en que, dependiendo de su clasificación biofarmacéutica, para poder garantizar bioequivalencia, podríamos necesitar realizar estudios in vivo y perfiles de disolución o bioequivalencia in vitro, que ambos en conjunto son necesarios cuando estamos hablando de un fármaco con una clase biofarmacéutica complicada en términos de su solubilidad y su permeabilidad. Si por el contrario estuviéramos hablando de un medicamento que se encuentra en una clase biofarmacéutica 1, que es altamente soluble y altamente permeable, usualmente se hacen o se permiten bioexenciones, y ese tipo de productos pueden realizar estudios de bioequivalencia solamente in vitro
a partir entonces solo de aportar perfiles de disolución y a partir de ese perfil de disolución hacer una extrapolación de la biodisponibilidad del fármaco, y esto lo establecen de manera diferente las diferentes organizaciones estrictas que existen en el mundo y que no solamente van a respetar la clase biofarmacéutica del fármaco, sino van a sugerir qué tipo de estudio de bioequivalencia debería de realizarse para cada clase biofarmacéutica. Obviamente aquí estamos hablando de los casos extremos. En el caso 1, solamente pediría perfiles de disolución o bioequivalencia in vitro, y la clase 4 estaríamos hablando de que necesito aportar estudios de bioequivalencia in vitro, perfiles de disolución, pero adicionalmente necesito de manera forzada realizar estudios in vivo. Los estudios en donde de nuevo hacemos una cuantificación de la concentración plasmática con respecto en el tiempo, sacamos y obtenemos variables farmacocinéticas del producto innovador, del producto que desea demostrar bioequivalencia, y hacemos una comparativa en el comportamiento de estas variables y vemos qué tan similares son y si esa similitud se mantiene dentro de un rango aceptable establecido por las diferentes organizaciones estrictas, y verificamos si se mantienen dentro de un rango que podría garantizarnos extrapolar el posible efecto y garantizarnos de que este equivalente farmacéutico realmente se ha convertido en un equivalente terapéutico. ¿Ok? La idea es que entonces tenemos que tener muy claro de que los perfiles de disolución se van a utilizar en algunas circunstancias en donde la clasificación biofarmacéutica permita que el fármaco, que es altamente soluble y que tiene un comportamiento predecible en membranas biológicas, pueda yo verificar qué tan rápido se disuelve y hacer una extrapolación a lo que podría esperar suceda dentro del plasma, y que no exista una variabilidad importante con respecto al producto innovador. Y que si es necesario en medicamentos con una clase biofarmacéutica un poco más complicada, realice análisis o estudios de bioequivalencia que verifiquen la variabilidad que podría estar existiendo entre dos fármacos en términos de sus características farmacocinéticas. Tiempo a la velocidad con que se obtiene la concentración máxima, cuál es la concentración máxima y el área bajo la curva, que deberían de ser bastante similares para ambos medicamentos. Ahora bien, si hablamos de factores exógenos, vean cómo eventualmente puede afectar el tamaño de partícula y los excipientes la absorción de un fármaco. Entonces vean que con solo que no se pueda elegir adecuadamente el excipiente y el tamaño de partícula correcto a la hora de formular el medicamento en la industria farmacéutica, puede afectar de manera notoria el comportamiento de la concentración plasmática en el tiempo. Vean que también si yo elijo un excipiente diferente en algunas circunstancias, también puede hacer que el comportamiento y la concentración plasmática en el tiempo cambie de manera notoria y afecte de manera definitiva la absorción, sobre todo medicamentos muy sensibles al proceso de absorción o que tienen una ventana terapéutica muy estrecha. Y no solamente eso, inclusive hasta los colorantes que se utilizan pueden hacer o generar cambios importantes en el tiempo en términos de cómo puede la presencia o no de un colorante afectar la concentración plasmática y la absorción de un fármaco y por ende la bioequivalencia del mismo. Entonces aquí, para ir recapitulando, yo necesito tener claro, primero, los aspectos fisiopatológicos del paciente y conocer si algo fisiopatológica o terapéuticamente puede afectar la absorción de un fármaco. Debo de conocer la clase biofarmacéutica y en función de la clase biofarmacéutica saber que para pedir o demostrar bioequivalencia necesito o estudios in vitro o necesito estudios in vitro más estudios in vivo, que ambos en conjunto van a ser muy necesarios cuando el medicamento sea muy poco soluble y muy poco permeable a las membranas biológicas, y que el proceso de manufactura, los factores exógenos, las buenas prácticas, la reproducibilidad de los procesos, el elegir el tamaño de la partícula adecuada, el conocer
cuál es la combinación de excipientes más apropiada para el diseño del fármaco, van a hacer una diferencia importante en que el proceso de absorción y por ende de la bioequivalencia del medicamento no se vean afectados en absoluto. Y la idea es que este proceso del producto que desea demostrar equivalencia le permita poderse manejar dentro de la ventana terapéutica y generar el mismo efecto terapéutico que el producto original. Y de nuevo, esto se vuelve más problemático si la ventana terapéutica de los medicamentos es realmente muy estrecha y la presencia de efectos adversos o la no generación del efecto puede verse muy afectada ante pequeñas variaciones en términos de su manufactura, la calidad de producción y hasta la formulación del mismo fármaco. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a qué medicamentos se les debería realizar bioequivalencia? Y esas son normas muy generales. Primero, a fármacos con un estrecho margen terapéutico. Vean que aquí habla de a fármacos que son utilizados para tratar enfermedades serias, aunque realmente aquí tendríamos que definir específicamente qué son enfermedades serias. A fármacos que tengan problemas de biodisponibilidad, para fármacos que tienen modificación liberada o alguna cinética problemática o un metabolismo hepático muy importante o un metabolismo de primer paso muy significativo o inclusive fármacos que tienen una cinética no lineal. Además, también deberían de someterse a realizar estudios de bioequivalencia específicos, fármacos que tienen propiedades físico-químicas problemáticas, ya hablamos de la baja solubilidad, la presencia de polimorfismos en el ingrediente activo o que son tal vez principios activos muy inestables. Fármacos que tienen o son utilizados por vía tópica, pero que tienen un efecto sistémico muy importante por la absorción y la permeabilidad que puede estar teniendo. Fármacos con una elevada proporción de excipientes, combinaciones fijas para acción sistémica o medicamentos no sistémicos cuya absorción puede eventualmente ser riesgosa. ¿En qué tipo de fármacos no deberíamos o no es necesario realizar estudios de equivalencia? Los que eventualmente son soluciones acuosas que eventualmente llegan a la vía periférica intravenosa muy fácilmente, soluciones orales que no afecten el tracto gastrointestinal o la absorción del principio activo, los gases, los productos inhalados y los productos tópicos. En el caso de los gases y los productos inhalados, al ser los pulmones altamente vascularizados, usualmente no hay problemas en garantizar la llegada del principio activo a plasma y por ende a generar el efecto terapéutico que necesitamos. En el caso de medicamentos tópicos que no tienen una absorción muy importante realmente y que no impliquen riesgo, realmente no es necesario someterlos a demostrar bioequivalencia con el producto innovador. Algunos también productos oftálmicos u ópticos que en solución tienen los mismos excipientes y que tienen concentraciones que podríamos eventualmente hablar de que son concentraciones comparables entre sí. ¿Qué sucede en Costa Rica? En Costa Rica, en este momento, ha habido un incremento con respecto a la cantidad de medicamentos a los cuales se les solicita demostrar, ya sea estudios in vivo o in vitro o solamente in vitro. Esa lista se ha ido incrementando hasta hace relativamente poco. Esa lista creció sustancialmente. Ahorita tenemos alrededor de 125 medicamentos. La cantidad de medicamentos que debería estar en esa lista debería ser todavía muchísimo más grande. Durante muchísimo tiempo se le dio chance tal vez a la industria farmacéutica de que se preparara para poder afrontar la inversión que involucra realizar este tipo de estudios y que eventualmente pudieran garantizar realmente que son equivalentes terapéuticos. Si ustedes me preguntan a mí me encantaría que todos los medicamentos que tuviéramos registrados en el país, el ministerio pudiera dar garantía de que son realmente efectivos y seguros indiferentemente del laboratorio fabricante, pero todavía la norma que tenemos presente no nos facilita mucho esta regulación y a veces la parte legal se vuelve un poco problemática. Vean que los principios activos que aquí les traigo una pequeña parte de la lista, algunos de ellos por su
clasificación biofarmacéutica, se les pide estudios in vivo o in vitro, o solamente se les piden estudios in vitro de nuevo, dependiendo de su comportamiento y la denominación o la clasificación biofarmacéutica. La clasificación biofarmacéutica, o más bien, ¿qué tan rigurosos son los estudios de bioequivalencia in vivo o in vitro o solamente in vitro? Son establecidos de acuerdo a las organizaciones que eventualmente establezcan las legislaciones. Entonces ustedes pueden ver que tal vez lo que pide EMA no es exactamente igual a lo que pide FDA o alguna otra organización, la organización japonesa o alguna farmacopea diferente en términos de qué tan exigentes pueden ser. Yo obviamente aquí les estaba mencionando los casos extremos de clasificación biofarmacéutica tipo 1 y tipo 4 para que nos ubiquemos en qué es lo que realmente se necesita en cada uno de estos dos extremos. Pero los clase 2 y clase 3 a veces pueden haber variaciones con respecto a las recomendaciones que la FDA y la EMA hace acerca de si se le debe de someter a algún tipo de análisis in vitro solamente o a un análisis in vitro o in vivo, dependiendo de lo que eventualmente tenemos. Y es que el asunto es que vivimos en un mundo en que a veces no sabemos qué es lo real y qué es lo falso, ¿verdad? Y a veces en la cantidad de medicamentos que tenemos disponibles, desgraciadamente hay una gran cantidad de laboratorios que están presentes en el país que no podemos dar garantía de que siguen todas las normas de producción adecuadas, que llevan un proceso de investigación y desarrollo lo suficientemente robusto como para que nos garanticen que realmente no estamos hablando solamente de un equivalente farmacéutico, sino también de un equivalente terapéutico, de que la idea es que estos laboratorios también puedan someterse a controles, no solamente que verifiquen la concentración del fármaco y la cantidad del mismo, la friabilidad del producto, la segregación del producto dentro del mismo comprimido, por decirles algo, sino también que estén en la posibilidad de invertir en realizar estudios que garanticen de que estamos hablando de un producto realmente novedoso. Y tras de eso también nos vemos afectados en algunas circunstancias, en algunos momentos en nuestro país, por el tráfico de medicinas falsificadas, importadas ilegalmente de sitios que eventualmente no conocemos cuáles han sido sus orígenes y que podría eventualmente esto complicar el mercado y evidentemente la eficacia de los fármacos en los pacientes. Quisiera mencionar solamente que todo lo que hemos estado hablando de biodisponibilidad y bioequivalencia se circunscribe a moléculas pequeñas y que cuando hablamos de productos biológicos es un enano totalmente de otro cuento. Estamos hablando usualmente de estructuras proteicas, con estructuras muy complicadas, en donde se debe dar garantía de que el medicamento tiene la secuencia primaria, secundaria y terciaria proteica, que tridimensionalmente se mantiene muy poco afectado ante la presencia de excipientes, del cierre elastomérico, del proceso de manufactura, y se van a dar cuenta de que para los biomedicamentos, para que puedan denominárseles biosimilares, no solamente tienen que hacer una caracterización muy específica del producto que están eventualmente tratando de registrar en alguna organización estricta, sino también tienen que acompañarlo de pruebas clínicas controladas que verifiquen no solamente la seguridad del fármaco en términos de su respuesta inmunológica, sino también de la eficacia del mismo en la indicación terapéutica que estos deban de manejar. Entonces, los biosimilares son un tema totalmente aparte. Aquí hemos estado hablando de los medicamentos tradicionales o moléculas pequeñas. ¿Y por qué eventualmente deberíamos de preocuparnos porque un medicamento garantice una correcta bioequivalencia? Evidentemente todo está amarrado a la eficacia y la seguridad, pero también buscamos de que el paciente tenga una buena comodidad para que el producto pueda ser administrado y que él se mantenga adherente en el tiempo y que eventualmente también la inversión económica sea la más apropiada. Y esto genera todo un problema, ¿verdad? Cuando la diferencia económica es muy importante en términos de los costos y que este medicamento muy económico tal vez no ha hecho la inversión en investigación, desarrollo o estudios de bioequivalencia y no puede eventualmente garantizar la misma eficacia y la misma seguridad que el producto innovador. Y esta economía
Y este valor tan bajo del medicamento, si lo comparamos con el producto original, muchas veces viene amarrado con aspectos meramente de calidad y de garantía en el desarrollo del producto que eventualmente se está tratando de registrar. ¿Ok? Ahora, hablando específicamente del caso de la levotiroxina, quisiera mencionarles que realmente la recomendación con respecto a la levotiroxina, como estuvo mencionando el doctor en la charla anterior, es que se maneje con mucho cuidado la intercambiabilidad. En términos de que si va a intercambiarla por alguna marca registrada de algún otro producto, sea con monitorización. Y a ver, tal vez no tanto monitorización es la palabra, sino primero garantizarnos de que idealmente sea un medicamento bioequivalente y que adicionalmente demostrar bioequivalencia, si se necesitara de hacer un cambio a otra marca registrada de la misma levotiroxina, debería de realizarse monitorización y cuantificación de las variables de TSH, T3 y T4 que nos den una idea de que el paciente se mantiene dentro de una dosis terapéutica adecuada, que el problema de la levotiroxina es que tiene un índice terapéutico muy estrecho, una absorción que puede ser muy sensible ante la presencia de alimentos o la presencia de otros productos, que eventualmente las concentraciones altas, fácilmente alcanzables, generan efectos adversos que podrían manifestarse en el peor de los escenarios como una fibrilación atrial, o que la concentración mínima no está siendo efectiva y evidentemente puede haber falla terapéutica. Y esos son varios escenarios en los cuales no nos queremos meter con este producto. Que sepamos de que a pesar de que se puedan cumplir en algunas condiciones algunos criterios de bioequivalencia, hay mucha variabilidad entre los individuos con respecto a las formulaciones a las cuales estos están recibiendo medicamento. Y esto involucra de que esta variabilidad necesite mandatoriamente de que en el cambio que se dé una monitorización de la respuesta terapéutica y cómo eventualmente el cambio de una dosis en un paciente puede generar cambios muy importantes en la necesidad de la dosis necesaria para mantener al paciente funcional y terapéuticamente funcionado. Ya esta diapositiva la vieron, en donde se recomienda de que este medicamento puntualmente sea separado de otros productos. La concentración en microgramos es muy sensible a lo que es el proceso de absorción, que se valoren la presencia de trastornos gástricos y que eventualmente se restrinja o se sugiere la administración de la levotiroxina 60 minutos antes o 3 horas después. Y también, de nuevo, la segregación de del fármaco no permite que una vez que se ha ranurado o partido, nos dé garantía de que la distribución y la administración del fármaco va a ser realmente uniforme, lo que eventualmente complicaría el hecho de mantener una dosis constante en el paciente que requiere administrársele una dosis más adecuada. Adicionalmente de que pueden haber también cambios importantes metabólicos asociados a la edad, al género, a la altura del paciente, que pueden también hacer que la dosis, el medicamento que se esté utilizando de levotiroxina pueda generar cambios muy importantes en la respuesta terapéutica. Eventualmente, ¿cuáles son las recomendaciones puntuales que se le debería solicitar un medicamento o se le debería solicitar a un laboratorio que le está solicitando prescribir un medicamento con levotiroxina o que le está pidiendo despachar un medicamento como levotiroxina? Primero, eventualmente que se les suministre datos de bioequivalencia. Aquí ya sabemos que los datos en este caso, por las características propias de la levotiroxina, los datos in vitro no serían suficientes. Ojalá que sea aprobado por una agencia estricta, regulatoria, que eventualmente, que si no tenemos datos de bioequivalencia in vivo, realmente esto se vuelve muy complicado de poder garantizar de que el medicamento vaya a tener un efecto eventualmente predecible y que ojalá el mismo laboratorio también pueda tener un programa ya consolidado de farmacovigilancia y que trate de ayudar a los pacientes para detectar posibles complicaciones asociadas a los riesgos que pueden tener a la hora de consumir el
medicamento y a las posibles variaciones que éste puede tener en el tiempo, tratando de minimizar las complicaciones y garantizando la seguridad del uso del fármaco. ¿Ok? Esto nos lleva a varias interrogantes y con qué podemos cerrar la charla de hoy. Bueno, primero que la bioequivalencia es un factor fundamental para garantizar la eficacia y la seguridad de los fármacos tradicionales y es dependiente de su biodisponibilidad, que la bioequivalencia in vitro e in vivo debe ser solicitada según la clasificación biofarmacéutica y las recomendaciones internacionales, ya sea de la FDA, la EMA, la OMS. Que eventualmente el proceso de manufactura y los excipientes empleados pueden generar muchas diferencias en los equivalentes farmacéuticos y que las buenas prácticas de manufactura realmente son esenciales. Que si existe una biodisponibilidad similar entre dos equivalentes farmacéuticos, ojo, no biológicos, podemos garantizar su eficacia y seguridad. Por lo que sería importante considerarlos en este caso como equivalentes terapéuticos intercambiables en la práctica clínica, o sea, fármacos bioequivalentes. Y para el caso de biomedicamentos, el proceso es el que define al fármaco y siempre vamos a necesitar de estudios clínicos que garanticen la eficacia y la seguridad del mismo. Ahí les dejo mi teléfono de oficina y mis correos electrónicos por si necesitaran contactarme o que quisieran que les hiciera llegar la charla del día de hoy. Espero que la información que hemos traído para ustedes y hemos compartido les haya sido del todo agrado y estoy para servirles para cualquier consulta o pregunta. Gracias. Excelente como siempre, doctor. Aquí Dayana Quesada nos dice, buenas noches. ¿Hay alguna página o aplicación donde una pueda saber cuál es el medicamento original y se pueda comprobar bioequivalencia entre medicamentos? Bueno, si estás pensando a nivel nacional, el Ministerio de Salud y el Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, del que soy parte, tiene disponible la lista de medicamentos a los cuales se les pide, por lo menos localmente, bioequivalencia. También hay una lista de medicamentos que han ya demostrado ser bioequivalentes. Eso puede ser fácilmente googleado y sale de la lista, está disponible en el Ministerio de Salud. Les digo de nuevo, no son muchos los medicamentos que tenemos disponibles o que hayan ya garantizado bioequivalencia. La lista se está ampliando. De hecho, hace poco hubo un poco de molestia por parte de un grupo de personas de la industria nacional que estaban un poco opuestos a que se ampliara de manera, decían ellos, de manera arbitraria la lista de medicamentos. Pero creo que eso va a ir cambiando y fluyendo en el tiempo y todos nos vamos a meter en un rol en donde la calidad del producto registrado en el país y la garantía de la eficacia realmente sea algo súper importante. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o la mano levantada por acá. No, nadie. No veo más preguntas. Hay algunos comentarios que los vamos a hacer rápidamente. Nos preguntaba sobre dónde van a estar publicados los links. Entonces, por aquí nos está contestando que se encuentran ya publicados algunos, el de la sesión 1 y 2, y se espera la próxima semana publicar la tercera y la cuarta. Y nos mandan ahí el link en el chat para que ustedes lo tengan por ahí. También Yajaira nos pide que contestemos la encuesta. Y básicamente, vamos a ver, aquí hay dos más. Los estudios en vivo toman en cuenta diferencias en cuanto a etnia, expresión de citocromos, etcétera. Bueno, usualmente la presencia o que existan algunos polimorfismos que hagan que el proceso metabólico de algún fármaco en una población en específico usualmente están reportados de previo en los estudios fase 2, fase 3 y se conocería si hay alguna limitante en esa línea que debería de tomarse en cuenta a la hora de diseñar el estudio de bioequivalencia in vivo.
Pero recordemos que el estudio de bioequivalencia in vivo usualmente utiliza los mismos pacientes a los cuales se les somete o consumen el producto innovador y el mismo medicamento al que desea demostrar bioequivalencia. Entonces se minimizan las posibles diferencias que puedan haber utilizando a la misma persona como su mismo control. Si eventualmente fuera muy importante la presencia de un polimorfismo y el fármaco se viera muy afectado por alguna tasa metabólica muy diferente por la presencia de algún polimorfismo, sí debería tomárselo en cuenta a la hora de seleccionar a los pacientes en el diseño del estudio clínico y minimizar los efectos en esa línea, ¿verdad? Muy bien. Yo no veo ya ninguna otra pregunta. Creo que hemos tenido 4 sesiones súper productivas. Creo que hoy más que nunca pues tendremos más presente esta patología, el hipotiroidismo, y a mí cada día me impresiona más cómo afecta todos los órganos de nuestro cuerpo, así que tenemos una gran oportunidad como farmacéuticos para apoyar a esos pacientes. Obviamente este tema de farmacovigilancia, perdón, de bioequivalencia y de intercambiabilidad es muy nuestro, es muy de los farmacéuticos, así que eso también queda en nuestras manos, porque sinceramente como profesionales pues debemos tener ahí siempre esa duda de qué sí nos da la confianza y qué no nos da la confianza para trasladarla a nuestros pacientes. Agradecerle a Colfar, agradecerle a José Miguel, sinceramente siempre aprendo montones con vos. Muchísimas gracias, y a Fernando Andrés, que es excelente también. Muchísimas gracias a todos ustedes que tuvieron esa paciencia de 4 sesiones de hipotiroidismo y espero que les haya sido de mucha utilidad. Yajaira, no sé si querés cerrar. No, a todos, bueno, a usted, doctora Ligia, también yo le doy las gracias por hacer posible el poder realizar toda esta serie de 4 webinars sobre hipotiroidismo y por supuesto todos los ponentes que desde el día 1 de estas sesiones nos acompañaron y especialmente a los del día de hoy, ¿verdad? Los invitamos a los asistentes a estar presentes en redes sociales para informarse de todas las actividades educativas y que por favor nos ayuden a responder siempre la encuesta de calidad de todas estas actividades porque nos ayudan a mejorar las actividades educativas y a poder llevarles a ustedes todos esos temas que son de interés. Entonces, bueno, que pasen una bonita noche y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche a todos. Buenas noches.